Que la gracia, la paz y el amor de Dios alcance a todos los que están compartiendo esta palabra. Yo soy el pastor Juan, soy solo una voz que quiere sumarse a todos los que aman y defienden la sana doctrina, desde mi lugar de humildad. Quiero bendecir y desear que aquellos que compartan esta palabra la hagan correr para sumarnos a un servicio a Dios. Hoy quiero compartir una palabra que si tuviera título sería Dios no creó el infierno. Vamos a basarnos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 41. En una de las alegorías que Cristo usó para hablar del juicio final, para hablar de que un día las cosas se iban a terminar, que habría un final y que esto no es juego. Allí dice: entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A través de los años, personas me han hecho preguntas. Por ejemplo, ¿por qué un Dios de amor y misericordia creó un infierno tan terrible, eterno? Y eso me inquietó. Y pude responderles que Dios no creó el infierno. Y no estoy basándome en mi imaginación, sino en la palabra de Dios. Yo soy un hombre de la palabra. Y no hago nada que esté fuera de la palabra, correctamente interpretada. Y vamos a hablar ese tema en este día. Tal vez muchas preguntas, tal vez usted tendrá la misma pregunta. Algunos dicen que el infierno es un invento de la imaginación humana y que fue y es usada para que la gente tema a Dios y se porte bien. Le quiero decir que Dios no utiliza esos recursos. Además, Él no quiere que lo sigan por miedo. Él quiere que lo sigan por amor. Y alguien dirá: ¿cómo puede amar a alguien que no veo? Pero Cristo habló del amor de Dios, la fidelidad de Dios, la justicia de Dios. Dios no traiciona nunca. Entonces, uno teniendo luz sobre pequeñas cosas que podemos saber de Él, que son muchas para nosotros, podemos saber que podemos confiar en Él. Y como consecuencia, amarlo y dejarnos estar en sus brazos, porque Él nos va a cuidar, nos va a amar por siempre. Otros me han dicho: ¿y para qué fue creado el infierno? Como decía, es que Dios no creó el infierno, pero el infierno es real. En este momento, en ese lugar, hay personas que darían cualquier cosa por tener el minuto que usted tiene en esta hora para poder decidir y escapar de ese lugar. Leí hace muchos años un libro que se llama Más allá del umbral de la muerte, creo que de Editorial Vida, y nunca más lo pude conseguir. Allí habla de un médico. Este hombre estaba en cuidados intensivos, terapia intensiva de temas cardíacos, y cuando ahí sonaba el código 99, todos corrían, porque había un infarto, había una persona que comenzaba a morir. Este médico fue y atendió a alguien, y esa persona en un momento abre los ojos y le grita: siga, que estoy en el infierno. Y yo, dice él, no entendía nada, pero de una cosa me di cuenta: que este hombre tenía los pelos erizados y que se le pusieron blancos. Entonces entendí que algo muy grave le estaba pasando. Minutos después lo pudieron reaccionar y este hombre no lo soltaba, dice él, y le decía: no me deje, no quiero volver a aquel lugar.
Y yo traté de calmarlo diciéndole que estaba alterado, que por esas cosas él tenía, le había parecido, y él me agarró tan fuerte, dice que nunca lo voy a olvidar. Y me dijo, ¿usted no me entiende lo que yo le digo? Yo he estado en el infierno y no quiero volver ahí. No me deje o haga algo por mí. Y cuenta este médico que él se fue a su casa pensando, verdaderamente preocupado, porque las palabras que el hombre decía se podían llegar a revertir. Pero ¿por qué se le erizaron los cabellos y se le pusieron blancos? No tenía una respuesta. Fue a su casa y dice, yo recordé que alguna vez fui a una escuela dominical donde me hablaron de Jesús, de un cielo, de un infierno. Busqué mi vieja Biblia, la desempolvé y la comencé a leer. Y allí leí que el único que puede librar del infierno es Jesucristo. Al otro día, cuando fui, desprendiéndome, obviamente, yo, decía él, de la responsabilidad y diciéndole que yo igual, bueno, pero que le iba a decir para él lo que la Biblia decía. Y este hombre me preguntó, ¿y cómo tengo que hacer? Y yo le dije, no sé, acá dice que usted tiene que aceptar a Cristo. ¿Y cómo es?, me dijo. Entonces, dice, yo respondiéndole a él, me respondí yo mismo. Aquel hombre definitivamente días después se fue. Pero antes de irse me dijo, yo no tengo miedo. Yo sé que he creído en el que me puede librar. Desde aquel día, cuenta este hombre, yo no voy a hablar de él. Dice, me preocupé también por mi salvación. Recordaba también a un famoso predicador que vino de Brasil por aquellos años 80, cuando yo era evangelista en Iglesia de Dios, y debido a la apretada agenda que este hombre tenía, había 2 días que cubrirle, sábado y domingo, y el día viernes yo fui para ver el lugar, para saludarlo, para agradecerle que me hubieran puesto a mí, que era un honor, era un predicador joven, y contaba su testimonio. Él era un importante joyero, adinerado, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, y por aquellos días, enfrente de su local había una gran plaza, y andaban tocando el acordeón, cantando y repartiendo tratados. Y dice, curioso, quise ver de qué se trataba, y antes de abrir mi local pasé por ahí. Y cuenta que mientras cantaban coros y repartían tratados, un niño se le acercó y le habló de Dios con 2 o 3 preguntas, y me preguntó a dónde quería ir yo, si al cielo o al infierno. Y yo le dije, bueno, eso nadie lo sabe. Cuando lleguemos allá vamos a saber. Y el niño me miró fijo y me dijo, yo sé dónde vas a ir vos. Y yo le dije, ¿cómo lo vas a saber? Es muy sencillo, me dijo. Vos no tenés a Cristo en tu vida, por la manera en que hablas. Vos vas al infierno. Le dice, ¿pero cómo? Vos, le dijo, te vas al infierno. Y yo me retiré de ahí, dice, preocupado, molesto. Y traté en los días que ellos estaban enfrente, no andar cerca de ellos. Yo no quería encontrar a ese niño. Y parecía a propósito, donde yo iba, allí estaba él repartiendo tratados. Y cada vez que me veía, me decía, ¿no querés ir al cielo? ¿O querés seguir camino al infierno? No pasaron muchos días en que yo acepté al único que puede salvar del infierno, el que murió por nosotros, porque lo que lleva al infierno son nuestros pecados, Jesucristo. Hay personas que dicen, el infierno no existe, otras dicen que Dios es aburrido, que el infierno debe ser un lugar más alegre, porque se puede hacer de todo. Y Cristo no dijo que se podía hacer de todo.
Algunos dicen, no, si de la muerte nadie volvió, Cristo volvió de la muerte. Hay un abismo insondable y hay un infierno, pero también hay un cielo glorioso. De cada uno de nosotros depende tomar un momento y pensar a dónde queremos pasar la eternidad. Porque una vez que crucemos el límite de los umbrales de esta vida, vamos a entrar en la eternidad, que puede ser gloriosa, maravillosa o espantosa y eterna, como dice la Biblia. Jesucristo habló del infierno como de un lugar dramático. Y en las parábolas que él habló, o en esta que es literal, que dijo que si uno de los miembros de nuestro cuerpo fuera ocasión de caer en pecado, mejor lo cortáramos y lo arrancáramos de nosotros a que todo nuestro cuerpo sea arrojado al infierno, donde el gusano nunca muere, hablando de nuestra humanidad, y el fuego nunca se apaga. Yo le creo a Cristo. En este momento, bajo los pies nuestros, bajo sus pies que me está oyendo, hay fuego, y está comprobado de que es así. Hay cosas de las que no les voy a hablar, porque son pocos los minutos que quiero usar en esto, pero que se ha comprobado que el infierno existe. Ahora la pregunta es, ¿quién creó el infierno? En ese lugar hay almas gimiendo. Darían cualquier cosa, como le dije, por estar en nuestro lugar y tener un minuto y aprovecharlo y recibir al único que los puede salvar, al que descendió a la muerte, venció, volvió a la vida y está sentado en el cielo a la diestra de Dios, intercediendo por todos los que van a venir a buscar misericordia en su nombre. En Ezequiel 28, para dar luz a la palabra que vamos a hablar, porque Dios no creó el infierno y tampoco lo creó al diablo. Dios creó, como dice ahí en Ezequiel 28:13, un querubín, un alto rango angelical, elevado. Eso es lo que Dios creó. Y dice, él era protector. Él debía cuidar algo que Dios le dio. Él estaba en el santo monte de Dios. Él estaba a cargo de la música con la cual se adoraba a Dios. Él tenía un lugar excelente. Él caminaba en medio de piedras de fuego. Él tenía y todavía tiene control sobre el fuego. Él era elevado en sabiduría. Y a causa de la hermosura que había en él, se corrompió su corazón. La maldad entró en él. Él quería ser como Dios. Ya no quería servir, quería ocupar el lugar de Dios, el rango elevadísimo, el lugar eterno y excelso que tiene nuestro Dios, creador de todas las cosas. Entonces dice Dios, se corrompió tu corazón, por lo cual yo saqué fuego del medio de ti. Deténgase en esta palabra. La que habíamos leído decía, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no preparó el fuego eterno para el hombre. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios pagó la cuenta por todos. Pero si usted no se toma un minuto para pensar en la eternidad, ¿qué culpa tiene Dios? Usted que me oye, que probablemente sabe mucho de cuentas, de tasas, de intereses, o que vive pensando en su vida y que no se toma un tiempo para Dios. No espere que si no arregla hoy que está en vida, va a arreglar después que lo entierren. Hoy es el día. Busquemos a Dios mientras podamos hallarlo. Y llamémoslo hoy porque hoy Dios está cerca. Dios dice, saqué fuego del medio de ti, el centro de todo ser creado es el corazón. Del corazón del diablo Dios sacó el propio infierno que se formó en él, de crueldad, de celo, de odio al hombre que era imagen y semejanza de Dios, y cuando él estaba en Edén lo derribó a Adán y a Eva. Y fue por más, quería el lugar de Dios.
Todo eso generó maldad, crueldad, muerte en su corazón. Y hay dos leyes que son eternas. Una es la del libre albedrío. Toda criatura creada por Dios puede hacer lo que quiere, vivir como quiere. Dios no lo va a obligar aunque lo creó. Pero lo que sembrar es la segunda ley, la ley de la siembra y la cosecha. Cuando Dios le dice, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, está diciendo, lo que sembraste, yo te lo voy a hacer cosechar. Y preparó lo que dice la Biblia. Mateo 25:41 dice, preparado para el diablo y sus ángeles. No dice creado, dice preparado. Si vos sembraste esto vas a cosechar. Y con esta cosecha tuya van a cosechar todos los ángeles que se rebelaron y todos los hombres que siguieron tu consejo de maldad. Si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere saber a dónde va? No me diga como dijo aquel joyero, nadie lo sabe. O se piensa arriesgar usted, a ver si por las dudas se salva o si por las dudas lo hierven por la eternidad. Eso depende de usted. La Biblia dice, me dice usted, ¿en algún lugar? Sí. La Biblia dice claramente quiénes son los que se van al infierno. Decíamos que en Proverbios dice que el camino de la vida es hacia arriba, para escapar del infierno que queda abajo. Hasta ahí llegamos. Ahora también dice claramente quiénes son los que se van al infierno. ¿Dónde? En el Salmo 9, versículo 17, allí dice, todos los malos serán trasladados al infierno. Si buscamos un malo entre los hombres, todos somos buenos. Yo antes de conocer a Cristo decía, yo no robo, yo no mato, soy un buen vecino. Creo que soy salvo. Sabe que no alcanza con eso. No alcanza. Si yo le pregunto si usted es malo, me va a decir que es bueno. Ahora la Biblia también dice quiénes son los malos. En el mismo verso 17 del Salmo 9 dice, al infierno van todos los que se olvidan de Dios. No se refiere a que en mi mente haya una idea de que debe haber un Dios, sino a no tener en cuenta a Dios en las decisiones de mi vida. En vez de tener pensamientos elevados, yo tengo pensamientos bajos, inmorales. Mi conducta no tiene límites. Dios dice no matarás, pero si yo tengo que matar. No robarás, pero si yo tengo que robar. No adulterarás, pero si yo... Y siempre tenemos una buena respuesta pero eso no alcanza. Tener a Dios en las decisiones de vida significa preguntar ¿dónde está Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Para qué Dios me creó? ¿Lo que yo estoy haciendo tiene relación con el Dios de amor, de justicia y de verdad que gobierna toda la eternidad? Dios preparó el fuego eterno como una forma de justicia para castigar al diablo de su propia maldad. ¿Cuál es la maldad del diablo?, me preguntará alguno. En Isaías 14, versículos 6 y 17, allí dice el que puso el mundo como un desierto, el que asoló sus ciudades. Hoy vemos, el mundo es un desierto, vacío de Dios. Ciudades asoladas por la maldad, pedófilos, la inmoralidad. Las escuelas, en vez de enseñar moral, enseñan sexo y otras cosas a criaturas que no están preparadas para evaluar ese tipo de enseñanzas. Y podíamos hablar toda la tarde, pasar el día hablando de todas las maldades que hace el hombre hoy. Las noticias espantan. Ya el temor se está adueñando de la raza humana. No sabemos qué será mañana. Es decir, yo sé perfectamente qué es lo que viene mañana, porque todos los que tienen a Cristo en su corazón saben que estamos llegando al final. La eternidad está a las puertas. Científicamente se comprobó que el universo tiene una arriba y una abajo. Y abajo está el infierno. Es decir, que la humanidad está más cerca del infierno que nunca.
En este momento en el infierno hay personas, y Cristo habló en una de sus parábolas del rico y Lázaro, de que 2 hombres murieron. Uno era muy rico y el otro era muy pobre. El que era muy rico, cuando murió, dice, fue sepultado. Y el que era muy pobre, cuando murió, fue llevado por los ángeles. Hay algo que yo siempre aclaro, porque las personas dicen que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. Yo, por lo que dice la palabra de Dios, le puedo asegurar que en este momento hay ricos y pobres en el cielo y hay ricos y pobres en el infierno. O sea, la clase social no determina el destino eterno. Este rico, cuando murió, tendría muchos amigos, personas, porque él no fue condenado porque hacía fiestas, sino porque hacía orgías, se había olvidado de Dios. No tenía límites en lo que hacía. Cuando murió y fue sepultado, apareció en el infierno. Es decir, que muchas personas pueden decir, yo no creo en el infierno. Imagino que este rico tampoco creía. Por eso vivió como vivió. Cuando se muere una persona importante, pasa de ser un hombre o una mujer importante para convertirse en un muerto importante. Y cuando nosotros vemos en las noticias un muerto importante, y lo despiden con aplausos, se trata de hacer memoria de lo bueno que pudo haber hecho, porque es una persona honorable para el mundo. Ahora, el tema es que los honores y aplausos de este lado no cambian la realidad de lo que esa persona sembró en todos los días de su vida. Mientras lo están aplaudiendo de este lado, en el otro lado está la realidad que esa persona está viviendo. De eso hablaba Cristo. Y cuando eso sucedía, de este lado lo aplaudían y él estaba en el fuego al otro lado. Y en ese fuego, él pidió que le mojaran. Fíjese, en esta vida él tenía todo. Y allá en la eternidad espantosa que él sembró y que él provocó, olvidándose de Dios, allí él no tenía nada. Estaba con todos sus sentidos. Sabía lo que había perdido. Sabía que tenía familias. Sabía todo. Es decir, que la persona que va a ese lugar es el lugar de crueldad, creado por el mismo diablo para castigar al hombre que es imagen y semejanza de Dios en tormento. El infierno lo creó el diablo en su corazón y Dios sacó de ese fuego de maldad y lo puso al final del camino para que lo que él sembró lo coseche. Lo triste es que hay hombres, y cuando digo hombres digo mujeres, digo viejos, digo jóvenes, que van a acompañarlo en su suerte eterna. En Apocalipsis 20, para que usted tenga claro lo que estamos hablando, en los últimos versículos habla del infierno como de algo que, ¿cómo explicarlo? Que tiene vida en sí mismo. Y será arrojado en el lago de fuego. El infierno, el diablo, la muerte y todos los ángeles y todos los hombres y mujeres que lo siguieron. Usted en este día, usted puede escapar. No hace falta que llegue al final del camino para que se encuentre con su realidad. Además, usted sabe, y usted dirá, ¿y cómo yo estoy seguro de que soy salvo? Porque el corazón de Dios certifica de que usted es salvo. La paz de Dios certifica de que usted es salvo. Por eso en esta hora podríamos hablar mucho más. Son temas extensos de lo que se puede hablar. Mucho tiempo. Pero espero con estas pocas palabras, a usted que me está recibiendo, que tome en cuenta que usted no puede poner en riesgo su eternidad ni la de su familia. Si usted es un esposo o una esposa que está allí y que está por cometer una locura, el Salmo 49, versos 13 y 14 dice que por la locura de los padres, a veces los hijos son arriados como ganados y son llevados al infierno y la muerte se enseñorea de ellos.
Dele tiempo a sus hijos. Haga algo que cambie su vida. Acepte a Cristo como Salvador y su suerte eterna estará asegurada. Hay un cielo glorioso y hay un lugar de fuego eterno y espantoso. De nosotros depende, de cada uno de nosotros. Quiero bendecirlo con esta palabra. Me quiero despedir confiando en que usted sabrá qué hacer, que no pondrá en riesgo la eternidad y que buscará a partir de este momento un lugar donde lo enseñen y lo instruyan en la palabra de Dios. Y usted me dirá, ¿cuál es el lugar donde me enseñan la palabra de Dios? Donde no hablen de dinero, de intereses, sino que hablen de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la obra que Dios hizo por cada uno de nosotros. Que la gracia y la paz y el amor de Dios sean con usted. Que su misericordia lo rodee en esta hora. Yo soy una voz, buscando un rebaño que se ha perdido de las manos de Dios. Paz de Dios.